no vamos a trabajar, ¿ya? Solamente esta que es de toxicidad, la 3. ¿Listo? Esa se la voy a subir. Si quieres hacer la fotito así ya la tiene para que puedan ir trabajando. Pero ahora voy a cambiar el archivo. Bueno, en realidad se les suele preguntar en defensa. Una pregunta, dos preguntas. ¿Ya está? ¿Ya la tienen? Sí. Bien, no se olviden que el lunes va a ser su defensa, ¿no? Es un paciente intoxicado con órgano fosforado. Básicamente tienen que hacer su tratamiento y pues, las preguntitas que si se han fijado son poquitas. Lo único que hacen es orientarles de qué cosas importantes deben revisar, nada más. ¿Qué? ¿Alguien preguntaba? Doctor, el formato de la defensa, ¿cómo va a ser? Escrito abierto, se les ha dicho ya, es el principio del semestre. En general se les hace una o dos preguntas abiertas. Ustedes tienen que desarrollar. No está. Simplemente. ¿Qué tienen que saber? Saber manejar los textos. Todo lo que tienen que hacer con el paciente. Chico. Bien, entonces fíjense, vamos a empezar ahora con el siguiente capítulo que sería histamina, serotonina y alcaloides de cortisol centeno, que está en el capítulo 16 de su libro, ¿sí? Entonces son como 3 temitas separados que los han juntado porque cada uno tiene sus elementos particulares. Entonces vamos a empezar con la histamina. Como siempre, ¿qué nos interesa entender de estos grupos farmacológicos? Los mecanismos primero de acción de histamina, serotonina y de los alcaloides del cornezuelo, en el entendido que, por ejemplo, histamina y serotonina nosotros producimos, pero también vamos a encontrar que están ampliamente distribuidos en animales, en plantas y producen reacciones en nuestro organismo. Y cuando se liberan en nuestro organismo también producen un efecto específico que produce respuestas y nosotros podemos manipular esas respuestas. Lo propio con el cornezuelo de centeno, vamos a ver que tienen varios mecanismos de acción diferentes y eso determina pues que tengamos actividades importantes a realizar porque estos alcaloides del cornezuelo están relacionados a varias reacciones en receptores diferentes, tienen muchos mecanismos de acción variados y eso nos va a dar una amplia variabilidad de acción, ¿sí? Vamos a entender entonces y recordar los elementos fisiológicos para poder considerar alteraciones que se puedan producir en este tipo de receptores o con este grupo de fármacos. Y como siempre, lo que más nos interesa para poder entender y analizar esas características, ¿no? Y las aplicaciones clínicas de estos fármacos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la histamina, que vamos a empezar con la histamina, vamos a considerar que es un derivado del aminoácido L-histidina, ¿vale? Es decir, necesitamos histidina para sintetizar histamina. En el reino animal y vegetal se le encuentra ampliamente distribuida, sobre todo en plantas, por ejemplo, que producen reacciones urticarizantes, reacciones alérgicas, por ejemplo, cuando entramos en contacto con esas plantas. Y lo mismo en el reino vegetal, en animales, o sobre todo en los que tienen venenos, los que tienen ponzoña. Los venenos suelen tener histamina aparte de otras sustancias más que van a generar reacciones en el organismo. Y de hecho, en muchos casos, tanto con animales como con plantas, si bien el veneno, la ponzoña, no tienen histamina de forma intrínseca, cuando entran en contacto con nuestro organismo, reacciona o se produce una reacción mediada por histamina, ¿vale? Es decir, nuestro organismo va a producir de forma masiva liberación de histamina y
y eso va a generar la reacción urticariosante, el edema, el prurito, el dolor, etcétera, en el paciente. Entonces eso es lo que vamos a ir a analizar. Fíjense, aquí está la L-histidina. Por la histidina de carboxilasa se va a convertir en histamina, y esa histamina que nosotros producimos en nuestro organismo se puede almacenar en gránulos, y ahí tenemos los mastocitos y los basófilos. Se puede degradar a N-metilhistamina y ácido metilmirazol acético, y también se puede excretar de forma directa como ha ingresado al organismo. La encontramos ampliamente distribuida en nuestro organismo en todos los tejidos, principalmente en aquellos que están en contacto con el medio externo, ¿sí? Por ejemplo, nariz, boca, ¿no? Donde están las mucosas que están en contacto con el medio externo. También podemos hablar de las superficies expuestas, los vasos sanguíneos y los pies, que normalmente van a ser nuestro primer contacto con muchas sustancias externas. Y obviamente ahí entran también todas las mucosas, hablando de desde la mucosa oral hasta la mucosa gástrica, intestinal, etc. En los mastocitos y los basófilos sabemos que tienen una distribución bastante amplia y que están relacionados con la respuesta inmune del paciente. Entonces son importantes para varios tipos de respuestas y reacciones. También podemos mencionar las neuronas del sistema nervioso central y las células gástricas, donde la distribución de estos granulocitos van a estar relacionados con reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alergia a varios tipos de alimentos, ¿no? Y esas reacciones van a tener como mediación liberación de histamina. Lo propio a nivel del sistema nervioso central, que si bien está más resguardado y es más difícil que entre en contacto directo a alguna sustancia, sí pueden haber sustancias que al hacer contacto generen, por ejemplo, liberación de histamina, edema cerebral y otro tipo de complicaciones, ¿sí? Además, algo importante, en esos gránulos que tenemos de las células granulocíticas, es común que junto con la histamina existan otras sustancias más. Por ejemplo, en algunos tenemos histamina con heparina y proteínas ácidas, o por ejemplo histamina con sulfato de condroitina y proteínas ácidas. Entonces, la presencia de esas otras sustancias también puede potencializar la respuesta a la histamina o producir una respuesta más intensa en el paciente. Bien, si recordamos un poquito fisiología, sabemos que normalmente relacionamos la histamina con reacciones de tipo alérgica o reacciones de tipo inmunológico, donde sabemos que es un complejo antígeno-anticuerpo el que va a originar esa respuesta, ¿sí? Cuando mi organismo entra en contacto con un antígeno, ese antígeno con el anticuerpo va a generar la reacción, ¿sí? ¿Qué reacción va a generar? Va a hacer que se liberen inmunoglobulinas, que pueden ser inmunoglobulinas E, G o M respectivamente. Si son IgEs, sabemos que las IgEs están relacionadas con respuestas de tipo 1, que son las más exacerbadas que conocemos, donde pues son de alta intensidad y normalmente no se autolimitan, sino que tienden a exacerbarse con el tiempo. En cambio, las reacciones de tipo IgG y IgM, o las que están mediadas por estas inmunoglobulinas y el complemento, suelen ser reacciones un poco más controladas, de menor intensidad, que no producen respuestas tan complejas y que además suelen tardar más en el tiempo, ¿no? Se instauran en días o en semanas y no son reacciones tan intensas, pero en cualquiera de los casos siempre es necesario poder, si quieren, estabilizar al paciente para que la reacción no sea demasiado dañina. Pero resulta, fíjense, que no solamente las respuestas inmunitarias van a ser las que medien esta respuesta, sino que puede haber también algunos, por ejemplo, algunas sustancias químicas, ¿sí? Que entre estas podemos hablar de fármacos, venenos, tóxicos, que pueden lesionar el mastocito y producir un daño significativo a ese nivel, ¿sí? Bien, entonces fíjense, cuando hablamos de esta
lesión química quiere decir que una sustancia química, que puede ser, ya hemos dicho, fármaco, veneno, etc., va a lesionar de alguna forma el mastocito para que éste se degranule y libere masivamente la histamina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice la morfina, la tubocurarina, nos menciona el cápsula. La morfina es un analgésico muy potente, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos? Para pacientes que están con dolor, sobre todo dolor visceral, dolor de alta intensidad, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo estoy tratando a un paciente que tiene dolor intenso, de ninguna manera mi objetivo es que se libere histamina. No quiero que se libere histamina, ¿sí? Pero resulta que cuando estoy usando esa morfina, esta está yendo a actuar en los receptores opioides, está reduciendo el dolor en el paciente, pero de forma secundaria, esa misma morfina lesiona al mastocito, lo lastima y el mastocito se degranula y libera histamina. Lo tenemos en el gráfico que hay, ¿sí? Va a soltar la histamina y eso me va a producir una reacción alérgica. Y van a ver que como efecto adverso de la morfina está descrito que puede aparecer rash, eritema, prurito, ¿sí? Como una reacción alérgica. No se produce en todos los pacientes, pero se puede producir, no sabemos en quién, ¿sí? Lo mismo con la tubocurarina. La tubocurarina es un fármaco que usamos como anestésico. Perdón, no como anestésico, como relajante muscular, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy relajando el músculo de mi paciente, de la misma forma que la morfina, esta tubocurarina, produce de forma secundaria lesión del mastocito y el mastocito se degranula y libera histamina. Entonces, también puede aparecer rash, eritema, prurito, pero no es el objetivo cuando estoy usando la tubocurarina. Entonces, sería un efecto adverso, ¿sí? Bien, también me dice Katsu que esa liberación masiva de histamina puede producirse por un efecto mecánico, ¿sí? ¿Qué efecto mecánico se les ocurre que nos pueda liberar histamina? ¿Qué dicen? ¿Cuál podría ser un efecto mecánico? ¿Qué dicen? Un golpe, un traumatismo, una torcedura, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tengo una lesión mecánica. Entonces, el paciente estaba saliendo, corriendo y no ha calculado bien la puerta y ¡pum! Se ha chocado en el marco, ¿sí? Entonces, es un efecto mecánico. Claro, va a haber inflamación, lesión, se van a romper vasitos, se va a activar la COX, ¿sí? Todo eso, pero al mismo tiempo esa lesión que ha habido va a activar a los mastocitos y se van a liberar. Y van a liberar histamina. Entonces la histamina va a ir a reforzar el edema, todas las cosas que se van a producir con la lesión traumática, ¿sí? Entonces vean, la histamina se puede liberar, volvemos a insistir, por activación inmunitaria, por activación química o por activación mecánica. ¿De quién? Del mastocito o de los granulocitos. Ahora, un dato importante que nos habla o que nos recuerda la fisiología es que en la mayoría de los casos esta liberación es autolimitada, ¿vale? Es decir, se libera histamina, se produce la reacción, pero el propio organismo activa mecanismos que frenan la respuesta y dicen, ok, suficiente, ya está de suficiente intensidad la respuesta, hasta ahí está bien. Y van a determinar que frenen esa respuesta. Y se ha visto que en piel y en sangre se produce ese control, si quieren, de los mastocitos. En los pulmones esta respuesta no se controla de forma eficaz. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que intervenir a nivel de pulmón, porque si no la respuesta aumenta y el paciente nos entra en crisis, se complica, puede hacer paro respiratorio y se puede morir, ¿sí? Entonces ahí
va a ser más difícil que se autolimite. Entonces, acá nos muestra un resumen de lo que acabamos de observar. Entonces, acá nos muestra, ¿no? Y nos dice, aquí está el mastocito, que cuando está tranquilito no pasa nada, dentro de él están las vesiculitas que contienen la histamina y las otras sustancias, y cuando se lesiona, ya sea por esa respuesta inmune, por un trauma o por una acción química, va a degranularse, va a liberar la histamina, como estamos viendo acá, ¿sí? Esa histamina que se libera, ¿qué nos va a producir? Una vasodilatación local intensa. Esa vasodilatación que va a determinar fugas de la microvasculatura, llegada de células inflamatorias, llegada de mediadores inflamatorios y va a generarse edema en la zona, ¿sí? Que es común cuando hay versiones de tipo alérgica, inflamatoria, por ejemplo, cuando ven un pacientito con una conjuntivitis alérgica o algo, se le hinchan sus ojitos, su naricita se le congestiona. Todo eso está asociado a esa vasodilatación, ¿sí? Además, vamos a ver que hay una modulación de la liberación de péptidos desde la parte nerviosa y también tenemos quimiotaxis de todas las células inflamatorias, como hemos mencionado. Ahora, un punto importante aquí es esto. Se ha visto que en algunas localizaciones, fíjense, va a haber inhibición de los linfocitos B y T y de la liberación del contenido de los lisosomas. Esta última respuesta, estita nomás, si se dan cuenta, es contraria a lo que normalmente produciría la histamina. Entonces, esta se cree que está ligada con ese mecanismo de freno, de stop, donde se autolimita la respuesta y no se exacerba más. Pero en los lugares como los pulmones, como hemos dicho, esto no se produce, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la histamina endógena va a ser moduladora tanto de reacción inflamatoria como de respuestas inmunitarias, ¿sí? No es lo único, pero es muy importante para mediar esas respuestas. Bien, en este gráfico nos recuerdan los receptores más importantes y nos dicen, tenemos receptores de tipo H1, H2, H3 y H4. Vamos a ver que en estas, por ejemplo, o bueno, de estos receptores, los que más se conocen, porque son los primeros que se han descrito y los que más se han estudiado, son los receptores H1, ¿no? Y en segundo lugar diríamos los H2. H3 y H4 son los últimos que se han descrito y de los que todavía nos falta mucho más conocer. De todos, de hecho, nos falta conocer algunas características, pero por lo menos H1 y H2 se han explorado más y tenemos más fármacos para estos receptores, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? Primero vamos a ver que H1 estructuralmente tiene muchos elementos de similitud con los receptores muscarínicos, ¿sí? H2 tiene muchos elementos estructurales con los receptores de serotonina. ¿Qué nos dice esa similitud estructural? Por ejemplo, cuando yo uso un fármaco que actúa en el receptor muscarínico, también puede actuar en el H1 y producir otros efectos por esa acción H1, ¿sí? Viceversa, si tengo un fármaco que actúa en H1, también puede afectar los muscarínicos y producirme efectos asociados a ese efecto muscarínico, ¿sí? El H2 lo mismo con los de serotonina, y entre H3 y H4 se ha visto que entre ellos existe hasta un 40% de similitud estructural. ¿Eso qué nos dice? Que probablemente los fármacos que actúen en H3 también tendrán algún efecto en H4 y viceversa. Sin embargo, el impacto, si quieren, en relación a
al efecto que se va a producir, se está estudiando todavía. Vamos a ir viendo algunas características. Entonces, fíjense, H1 y H2 están muy distribuidos en el encéfalo, pero a nivel postsináptico. Además, H1 está distribuido en el endotelio, músculo liso y terminales nerviosas. Y H2 también en mucosa gástrica, células inmunitarias y el miocardiocito. H1 trabaja con proteínas GQ, que ya sabemos, ¿no? Si es GQ, aumenta la fosfolipasa C y por lo tanto sube el IP3, el diacilglicerol y el calcio. H2 trabaja con proteína GS y GQ. Entonces, su segundo mensajero, si es GS, es AMP cíclico, que va a aumentar, y si es GQ, IP3, diacilglicerol y calcio. ¿Sí? H3 también tiene amplia distribución en el encéfalo, por eso es que se cree que va a estar muy ligada a respuestas centrales importantes. Pero fíjense, a nivel de encéfalo, a diferencia de H1 y H2, está a nivel presináptico, en cambio los anteriores son postsinápticos. ¿Sí? También vamos a ver que tenemos actividad importante a nivel de neuronas y de plexo miantérico. Se cree que H3 va a tener un impacto muy significativo en lo que sería el control del sistema nervioso endotelico. ¿Sí? Vamos a mencionar que trabaja con GI, o sea, que es inhibitorio y disminuye la actividad de AMP cíclico. Y por lo tanto, bueno, en realidad disminuye la actividad de guanidociclasa y disminuye la concentración de AMP cíclico. Además, se ha visto que disminuye la liberación de varios neurotransmisores. H4 está muy distribuido en leucocitos, en médula ósea roja, en la sangre circulante y también trabaja con GI, que es inhibitoria y por lo tanto disminuye el AMP cíclico, pero se ha visto que aumenta la quimiotaxis de eosinófilos y de mastocitos en los sitios de respuesta. Entonces, en base a esto, vamos a ver un poquito de las características fisiológicas más importantes que nos van a ayudar a entender y recordar algunos elementos básicos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a ver que en H1, o más bien los receptores H1 que están distribuidos a nivel central, están muy ligados a terminales sensoriales relacionadas al dolor y al prurito, que son típicos en las reacciones alérgicas. Entonces, se estima que los H1 a nivel central tienen una relación directa con la sensación que el paciente tiene de prurito, con los eritemas, con el rash, con la incomodidad que siente cuando hay una reacción mediada por histamina. ¿Sí? También se ha visto que H1 estaría ligado a respuestas de inspiración y expiración. No se sabe con precisión o todavía no se ha hallado con detalle alguna aplicación terapéutica para esto, algo en lo que nos pueda servir, pero se cree que si hay distribución importante y si él participa en estas respuestas, alguna función le vamos a encontrar con el tiempo. ¿Sí? Fíjense, H3 a nivel presináptico disminuye la liberación de neurotransmisores. Se ha visto, por ejemplo, que acetilcolina, varios transmisores amínicos y peptídicos disminuyen su liberación. Bien, a nivel cardiovascular vamos a ver que en los vasos sanguíneos H1 está relacionado con dilatación en las arteriolas y los esfínteres precapilares, vale decir, uno de los efectos más importantes de la histamina a nivel capilar es la vasodilatación. La histamina es potente vasodilatador, de tal forma que baja de forma brusca la presión arterial, porque disminuye la sistólica y la diastólica. Entonces, sí es muy común que como efecto importante de histamina yo tenga un descenso de la presión arterial. ¿Sí? También está ligada esa vasodilatación a los efectos adversos relacionados a las reacciones de hipersensibilidad o alergias, como el edema, la hiperemia facial característica, la sensación de calor que expresa el paciente y la cefalea, ¿sí? Que está relacionada a vasodilatación a nivel de los vasos cerebrales. ¿Qué va a pasar en corazón? En corazón, el efecto de los receptores H1, fíjense, es disminuir la contractilidad auricular, ¿sí? En cambio, H2 estimula la función cardíaca y esto se potencia por el efecto reflejo, vale decir, H1 desacelera y H2 acelera, son contrarios, ¿sí? Y de hecho suele haber cantidad significativa de los dos receptores. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el
importante, este efecto en los vasos baja la presión arterial. ¿Qué respuesta va a tener mi organismo si baja la presión arterial? Va a activar taquicardia refleja. Entonces, aquí, independientemente del predominio de receptores, lo que va a predominar es el aumento de la frecuencia cardíaca por la hipotensión. Entonces, la respuesta refleja supera estos efectos y potencia el efecto H2. ¿Sí? Bien, en el músculo liso bronquial, H1 va a producir broncoconstricción, por eso es que, por ejemplo, en las crisis asmáticas, en las reacciones de hipersensibilidad bronquial, pues vamos a tener que la histamina potencia la broncoconstricción en el paciente. No es lo mismo que por ejemplo, que solita la histamina va a generar, no, que sí es un efecto broncoconstrictor importante, sí, pero ahí en una crisis asmática, por ejemplo, se va a potenciar por todos los otros mediadores inflamatorios más. En el músculo liso digestivo, H1 produce contracción del músculo intestinal, que en general no es de mucha intensidad, pero, por ejemplo, cuando hay intoxicaciones, cuando hay una liberación masiva de histamina, sí puede ser tan intenso que le va a producir al paciente una diarrea profusa. ¿Sí? Y en otros músculos lisos, como el útero, va a producir contractilidad, aumentando el riesgo de evacuar el contenido intrauterino en una paciente gestante, por ejemplo. Bien, en tejido secretor tenemos dos cosas muy interesantes. Fíjense, H3 disminuye las secreciones estimuladas de ácidos, vale decir, baja la producción de secreciones. En cambio, H2 aumenta la secreción en el intestino delgado grueso, aumenta la actividad de las células parietales, aumentando la producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco, y aumentando las células principales, aumentando la pepsina gástrica, por ejemplo. Entonces, fíjense, H2 aumenta todas las secreciones, por eso H2 es muy importante para los procesos digestivos. Pero cuando tengo enfermedades como gastritis, úlceras, etcétera, van a ver que bloquear H2 me ayuda. La ranitidina, por ejemplo, es antagonista H2, bloquea H2 para ayudar a revitalizar la mucosa gástrica. ¿Sí? En otros tejidos glandulares vamos a ver que la histamina produce descargas de la médula suprarrenal a dosis altas, y esto sobre todo se utiliza como un procedimiento diagnóstico en algunas situaciones particulares. Bien, fíjense, acá les plantea el libro y les dice que se ha probado en experimentación algunos elementos con cobayos. Les he puesto ahí la foto del cobayo. Fíjense, este cobayo, estoy diciendo cobayo, ¿no? Porque alguna vez alguien me decía en un examen, en una pregunta, pero doctora, usted nos ha dicho que los caballos, no sé qué, yo, ¿cuándo les he hablado yo de caballos? ¿No? Entonces, cobayo, no es caballo. Y además, caballo es con ella, ¿no? No es con quién. Entonces, es un cobayo. Los cobayos son los animalitos del laboratorio de experimentación, que pueden ser ratoncitos, hamstercitos, ratitas, esos son los cobayos, ¿sí? Entonces, el libro nos dice, se ha experimentado en cobayos del laboratorio y lo que se ha hecho es suprimirles químicamente el receptor H3, ¿sí? ¿Y qué se ha podido observar en los cobayitos? Primero, que había una disminución significativa de su consumo energético, y eso ha determinado que se empiecen a volver obesos, ¿sí? Entonces los cobayitos se volvían más gorditos y pues iban incrementando de forma peligrosa su peso. Y además, fíjense, aparte de que metabolizaban lento, su ingesta de alimentos aumentaba, vale decir, se ponían más gorditos y más hambrientos, ¿sí? Además, empezaban a presentar resistencia a la insulina, vale decir, tenían alto riesgo de debutar con diabetes y también con obesidad, ¿sí? Y como respuesta compensatoria justamente a estas alteraciones, su organismo empezaba a producir más concentraciones de leptina y de insulina. Entonces ahí teníamos riesgo significativo. ¿A qué hipótesis llegaron o a qué conclusión llegaron los investigadores de esto? Decían, aparentemente, la ausencia del receptor H3
tiene dos factores de riesgo importantes. Primero, aumenta el riesgo de obesidad. Segundo, aumenta el riesgo de diabetes. ¿Sí? Y plantearon la siguiente hipótesis y dijeron, si no tener este receptor aumenta ese riesgo, si estimulamos el receptor H3, ¿será que podemos tener el efecto contrario y ser o constituirse en un factor de protección de diabetes y de obesidad? ¿Sí? Entonces, obviamente, para que una hipótesis de esas características se acepte, se tiene que comprobar, ¿no?, en otro estudio y hacer el análisis y demás. Entonces, pues se está haciendo las fases para ver si es que podría constituirse en un factor de protección. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de esta triple respuesta, siempre les digo, la triple respuesta hace referencia a la aparición en el paciente de rubor, prurito y edema. ¿Sí? Y nos dice, el rubor, el prurito y el edema están relacionados con el reflejo axónico a nivel central mediado por histamina, la vasodilatación y las reacciones locales que produce la histamina. Yo siempre les pregunto aquí, les digo, fíjense este pacientito. Estos pacientitos son pacientes con reacciones alérgicas, ¿no? Esta es una reacción a una sustancia que ha consumido el paciente. Esta es a la picadura de insectos. Esta es una reacción de hipersensibilidad al sol. ¿Sí? Así de intenso, ¿no? Sí hay alergia al sol, ¿no? Entonces, yo les pregunto y les digo acá, ¿cuál sería el beneficio para el paciente de la aparición del rubor, el prurito y el edema? ¿Cuál sería? ¿En qué le beneficia? ¿Qué dices? ¿En qué le beneficia al paciente? ¿Para qué le sirve? ¿Están durmiendo? ¿Quieren descansar un ratito? Sí. A eso responden bien, ¿no? Ya, 5 minutos. Humor, el prurito y el edema, que de hecho no son los únicos signos, síntomas que va a presentar el paciente, sino que puede haber otros elementos más. Pero estos no suelen faltar. Y de hecho no son de ninguna manera benéficos para el paciente. A ningún paciente le va a gustar o se va a sentir bien de estar ahí con sus ronchas o de que esté picando todo su cuerpo o que le esté doliendo, por ejemplo, una lesión, ¿no? Entonces, en general, nosotros no queremos inducirle al paciente una respuesta de este tipo. Lo que queremos es evitar estos síntomas, evitar esta respuesta. Por eso es que los fármacos que más vamos a usar son los antihistamínicos, que van a ir a contrarrestar estas respuestas cuando se presentan en el paciente. En general, cuando hablamos de antihistamínicos, vamos a usar fármacos antagonistas H1. Que van a contrarrestar la acción H1. Sí, también vamos a ver que podrían participar en algún grado H2 y H3, pero lo principal es H1. Y de hecho, H2 vamos a ver que está muy relacionado con respuestas que se van a producir a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, más cuando tenemos ulceropatías, enfermedades por reflujo, gastritis, en esos casos nos van a servir bastante los antagonistas H2 por los efectos que ya hemos descrito antes. ¿Sí? Bien, acá el libro nos muestra y nos dice, hay algunos fármacos que se están probando como agonistas H1, ¿sí? O bueno, en realidad agonistas de histamina, ¿no? H1. Y nos dice, se ha probado en la experimentación el 4-metilhistamina, betasol e imidina, que sería agonista H2, vale decir, estimula los receptores H2. En base a lo que hemos visto hace un momentito, les pregunto, ¿cuál sería el efecto principal de estimular los receptores H2? ¿Qué le pasaría al paciente? Produciría un aumento de la producción ácida gástrica, ¿no es cierto? Entonces,
nocivo, puedo más bien producirle una gastritis al paciente, ¿sí? Además, fíjense, betasol e impromidina, aparte de que estimulan H2, también antagonizan H3. Les pregunto, ¿cuál sería el efecto de antagonizar H3? ¿Qué acabamos de ver en el cobayo? El aumento de ingesta de alimentos que va a subir de peso, resistencia a la Más insulina. riesgo de obesidad, más riesgo de diabetes. Entonces, fíjense, parecería que estimular los H2 y bloquear los H3 más bien aumentaría el riesgo de enfermedades, ¿no? Puede tener más riesgo de gastritis, más riesgo de obesidad y más riesgo de diabetes. Entonces, hay que manejarlos con cuidado. Fíjense, si hablamos de H3, se está probando también agonistas H3. Estos, por lo que hemos visto hasta ahora, se cree que podrían ser benéficos como preventivos de obesidad y de diabetes. Entonces se está probando 2-metilhistamina, el imetil, el imepid, el R-alfa-metilhistamina, como algunos que podrían ser de utilidad. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de las características clínicas, ¿qué es lo que vamos a observar? Sí hay situaciones en las que yo le puedo dar histamina al paciente, pero no es con un objetivo terapéutico en sí. El objetivo suele ser diagnóstico. Entonces, por ejemplo, han debido escuchar de las pruebas de hiperreactividad bronquial, que no solo se hace con histamina, en realidad se hace actualmente, los alergólogos hacen con varios alérgenos diferentes y le ponen pequeñitas dosis, le infiltran al pacientito y hacen el bracito, la espaldita, qué sé yo, con el objetivo de ver si hay hiperreactividad, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico de problemas de hiperreactividad, de alergias y poder hacer el tratamiento específico del paciente, ¿sí? También vamos a ver que, por ejemplo, se le puede dar pequeñas dosis de histamina a un paciente para evaluar la secreción ácida gástrica, estimulando específicamente los receptores H2, o también para detectar feocromocitoma. Recuerden que el feocromocitoma, hemos dicho, es un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, si yo le doy pequeñas cantidades de histamina o pulsos de histamina, ese feocromocitoma se exacerba y libera más catecolaminas y me puede ayudar eso con el diagnóstico. ¿Qué debemos considerar? Un paciente que no tiene hiperreactividad, que no tiene un trastorno, con esas pequeñas cantidades de histamina, no debería complicarse ni exacerbarse ni llegar a una crisis ni nada por el estilo. Pero un paciente que ya es hiperreactivo, que tiene sensibilidad, que tiene feocromocitoma, con esa pequeñita cantidad que usamos para diagnóstico podría descompensarse de forma importante, ¿sí? Entonces, todas estas pruebas diagnósticas se realizan en lugares donde yo puedo controlar y si se exacerba una crisis o se presenta una crisis o hay alguna complicación, yo fácilmente la pueda revertir, ¿sí? Si hablamos de la toxicidad asociada a la histamina, lo que nos ha permitido describir las intoxicaciones por histamina es el consumo de pescados en estado de putrefacción. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto un paciente consumiría pescado podrido? Porque resulta que los pescados podridos, los mariscos en estado de putrefacción, cuando entran en ese estado de putrefacción, empiezan a acumular grandes cantidades de histamina en su carne, que es justamente lo que consumimos, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿cuánto un paciente comería pescados podridos? ¿Ustedes comerían? De forma consciente, difícil, ¿sí? Pero han debido ver, por ejemplo, recientemente ha pasado Semana Santa, ¿no? ¿Qué hace la intendencia? Va a hacer batidas, ¿no? A los lugares donde están vendiendo pescados. ¿Por qué? Porque nuestros comerciantes son tan inescrupulosos que cuando está podrido el pescado lo camuflan para venderlo aunque esté podrido. Entonces, ¿qué hacen? Lo lavan con lavandina, pues.
La lavandina, ¿qué hace? Por un lado le quita el mal olor y por otro lado lo pone más blanquito para que no se note, y la lavandina misma también es tóxica. Pero pues un comprador incauto, por decirlo así, puede pensar que el pescado está en buen estado y comprarlo y consumir, ¿sí? ¿Y cuándo se va a dar cuenta que estaba podrido? Cuando se intoxique con histamina, ¿sí? También, por ejemplo, van a ver las caseritas mismas nos enseñan, ¿no? Y nos dicen, tienes que apretarle un poquitito su carnecita y si se queda hundido como fobia, es que ya está mal ese pescado, ¿no? ¿Qué hacen las vendedoras para vendernos ese pescado podrido? Le infiltran líquido con jeringa. Entonces, en teoría lo hidratan bien y si lo aprietan no se va a hacer fobia, ¿no? Entonces hacen un montón de cosas. Le ponen ojitos así de muñequitos de peluche para que no se vea su ojito hundido. Porque la casera igual te dice, si su ojito está hundido ya está maluco. Entonces ahí tú le miras y viene infladito su ojito y había sido de plástico, ¿sí? Entonces todo hacen las caseras para vender. Entonces hay que tener cuidado. También se han encontrado, por ejemplo, intoxicaciones masivas en ferias, en las famosas ferias de pescado. Entonces, ¿qué hace el vendedor? Pues lo camufla, lo lava biencito, lo hace remojar en salmuera, le pone harto condimento, biencito, lo retuesta, lo reboza, qué sé yo, y te lo vende como si estuviera bien, pues. Y a veces con los condimentos y demás no se percibe mucho la putrefacción de la carne, a veces sí, ¿no? Entonces, ahí también se ha visto el consumo. Entonces, sí hay situaciones donde el paciente consume y ¿qué le va a pasar? Va a tener una exacerbación de todo lo que hemos visto que hace la histamina. Fíjense, se va a poner ruboroso, así, todos rojos, colorados, todo su cuerpo se va a empezar a poner rojo. Va a tener una hipotensión severa, porque ¿qué hemos dicho que hacen los vasos? Vasodilatación, brum, baja su presión del paciente. Va a tener una cefalea intensa por la vasodilatación que se produce a nivel cerebral. Como la presión baja de golpe, el corazón se acelera, entonces el paciente tiene hipotensión y taquicardia, ¿sí? Va a tener urticaria, le puede empezar a picar, pero pues todo su cuerpo le empieza a picar y además le pueden aparecer conchas, así granitos y demás, distintos tamaños y de todo. Puede haber broncoconstricción, por lo tanto el paciente puede tener dificultad respiratoria importante y por supuesto malestar gastrointestinal intenso. Quiere decir, el paciente puede estar con vómitos, diarrea, terrible a nivel gastrointestinal, ¿sí? Entonces, vean, es una exacerbación de todo lo que hemos descrito para la histamina. Y esa es una intoxicación por histamina. Normalmente, cuando llega el paciente al hospital con esto que decimos, tiene una intoxicación alimentaria, ¿sí? Bien, ¿cuándo estaría contraindicado darle histamina a un paciente? Pacientes con asma, pacientes con ulceropatías activas y con hemorragias digestivas, porque en cualquiera de estas situaciones la histamina puede complicar el cuadro de base, ¿sí? Bien, este grafiquito simplemente va a ser la aplicación de lo que ya sabemos a este tema en particular. Recuerden que cuando hemos visto antagonistas hemos dicho hay distintos tipos de antagonistas que aquí vamos a aplicar. Porque como ya hemos mencionado, cuando tengo un problema con histamina, me interesa más bloquear la histamina que estimular. Entonces, ¿cuándo uso antihistamínicos o antagonistas de histamina? Cuando quiero evitar sus efectos. Entonces, fíjense, el antagonista del receptor es el más facilito. Porque, ¿qué decimos? La histamina estimula su receptor y produce la respuesta que no quiero. Entonces, ¿qué hago? Le doy un fármaco que bloquee ese receptor para que no se produzca ese efecto, ¿sí? Por decirles, la estimulación del H1 me está produciendo un prurito. Le doy un fármaco que bloquee el H1 y ya no va a haber prurito, ¿sí? Eso es lo que hago con el antagonista receptor. Pero también puedo usar antagonistas fisiológicos y pues los inhibidores de la liberación. ¿Qué es un antagonista fisiológico? ¿Cómo lo hemos descrito? Que no va a hacer reacción en el fármaco ni en el receptor, sino con cómo se vaya a presentar la persona. En el efecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, por ejemplo,
Digamos que mi paciente ha tenido una reacción mediada por histamina y está con broncoespasmo, sus pulmones están cerrados por el efecto de la histamina que hemos dicho que es broncoconstrictor, ¿sí? Y no puedo darle un fármaco que actúe en el receptor de histamina, entonces puedo darle adrenalina. ¿Dónde actúa la adrenalina? En los alfa y en los beta. ¿Qué pasa si la adrenalina va y se une al receptor beta del pulmón? ¿Qué le va a pasar al paciente? Broncodilatación, ¿sí? Entonces fíjense, cuando yo le doy adrenalina estoy actuando en otro receptor con otra sustancia química, pero estoy consiguiendo broncodilatación. Estoy antagonizando el efecto, pero no he hecho nada con la histamina, no he hecho nada con el receptor de histamina, he actuado en un lugar diferente, ¿sí? Bien, y los inhibidores de liberación van a ser fármacos que nos ayudan a evitar que el mastocito se degranule y libere su histamina. Entonces, por ejemplo, el cromolín, el nedocromil, pertenecen a los inhibidores de la degranulación de los mastocitos o también conocidos como estabilizadores de membrana. ¿Qué hacen estos fármacos? Actúan en mecanismos específicos estabilizando, como dice su nombre, al mastocito para que no libere histamina. ¿Sí? Pregunta, si tuvieran ustedes ahorita una reacción alérgica mediada por histamina, ¿serviría darles cromolín o nedocromil? ¿No? ¿Por qué no? Porque ya se liberaron esos órganos. Muy bien, ustedes ya están con una reacción. Ya hay histamina libre, ya está estimulando el receptor. Y esto, con esa histamina que está libre, no va a hacer nada. Va a evitar que se libere nueva histamina, pero la histamina que ya está libre ya va a estar fregando, ¿sí? Entonces, estos fármacos en general son excelentes para profilaxis, pero no para tratar una crisis que ya está establecida o instaurada, ¿sí? Entonces, muy importante porque, por ejemplo, digamos que ustedes saben que les da, no sé, les da rinitis alérgica cuando van a la casa de su abuelita, porque tiene 5 gatos, ¿sí? Entonces pueden tomar antes de ir, saben que tienen que ir, justo es su cumpleañito y no podemos eliminar sus gatitos porque son sus hijitos. Entonces, tomamos el fármaco porque sabemos que nos vamos a exponer. Y así puede ser que haya un poquito de reacción, estornudemos un poquitito, pero no vamos a llegar a hacer una crisis, ¿sí? Pero nos estamos anticipando al problema y estabilizamos al mastocito antes de que se degranule, ¿sí? Pero si ya estoy ahorita con mi rinitis, mi crisis y demás, no, tarde ya, no, para eso no sirve, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, en esta diapositiva tenemos los más conocidos antagonistas H1 y a los H2 también. De los H2 que los vamos a ver después, fíjense, la cimetidina es la primera que se ha sintetizado, pero también la primera que se ha ido dejando de utilizar por sus efectos adversos, es la que más efectos adversos tiene. Pero de aquí seguro a la que conocen es a la ranitidina, pertenece a este grupo, es antagonista H2, ¿sí? Ranitidina, famotidina, nizatidina todavía se usan con bastante frecuencia. Los vamos a ver después. Y fíjense, para H2 no hay tantos fármacos. El que más se ha estudiado, más se ha experimentado y todavía nos falta mejorar es H1, porque este es el que está más relacionado, como hemos dicho, con las reacciones de hipersensibilidad, alergias, etc. Entonces, fíjense, para el receptor H1 tenemos antagonistas, pero pues en varios subgrupos importantes, y normalmente se los clasifica en dos grandes grupos, y se dice son antihistamínicos de primera generación, que son los primeros que se han sintetizado, y antihistamínicos de segunda generación. Si quieren más completo, antihistamínicos H1 de primera generación, antihistamínicos H1 de segunda generación, ¿sí? Dentro de los de primera generación, fíjense, es donde más fármacos se han producido, se han emocionado porque se han logrado obtener buen resultado y han querido publicar. Entonces tenemos el grupo de las etanolaminas, de los derivados de piperacina, los derivados de fenothiacinas, las etilendiaminas, las alquilaminas y otros diversos. De todos estos, podríamos decir que los que más van a utilizar son la difenhidramina, que usamos mucho en el hospital y también en algunos ungüentos y demás,
y la clorfeniramina. De hecho, la clorfeniramina un tiempo ha sido muy utilizada porque es un compuesto común de los antigripales. ¿Se acuerdan? Dijimos pseudoefedrina con paracetamol y con clorfeniramina. Es la composición básica de la mayoría de los antigripales, ¿sí? Sin embargo, van a ver cuando veamos sus características de estos, una característica muy importante de la clorfeniramina es que como pasa la barrera hematoencefálica, produce sueño. Entonces, un tiempo se dieron cuenta que cuando el pacientito estaba tomando sus antigripales, claro, tenía menos mocos, menos congestión, no le dolía su cabecita, qué sé yo, pero andaba ahí que somnoliento, así todo el día somnoliento. Y si era pacientito que tenía que conducir para ir a su trabajo o estar a cargo de algo importante donde necesita estar despierto, etc., este efecto sedantera muy poderoso, ¿sí? Y a raíz de eso, crearon los antigripales que ahora tenemos, que vienen día y noche, ¿no? Porque al de día le quitaron la clorfeniramina y le cambiaron de compuesto. Algunos, por ejemplo, le pusieron cafeína y la cafeína te mantiene más alerta, más activo en el día. Y en la noche la clorfeniramina la dejaron porque, claro, te ayuda a dormir mejor, descansas más y te despiertas más recuperado al día siguiente. Entonces, vean, esas variaciones se han ido haciendo con el tiempo, ¿sí? Bien, y de estos de segunda generación, o sea, la diferencia fundamental entre los de primera y segunda generación es ese efecto sedante. Los de segunda generación no producen sueño. Entonces, si tengo un pacientito al que le doy clorfeniramina y anda muy somnoliento y necesito darle un antihistamínico porque esté, le puedo dar uno de segunda generación como la cetiricina, la loratadina, la fexofenadina, que son de este grupo, que sí me van a producir buen efecto antihistamínico, pero no le van a causar somnolencia significativa al paciente, ¿sí? Entonces, esa sería una alternativa bastante útil y bastante buena en estos pacientitos, pero vamos a ver ahorita algunas características importantes en relación a esa característica específica, ¿sí? Bien, entonces fíjense, en este gráfico nos dice, químicamente, los antihistamínicos H1 son aminas, todos son aminas, por eso fíjense, acá en el grupo decimos etanol aminas, derivados de piperacina, derivados de fenotiacinas, derivados de etilendiaminas, alquilaminas, otros diversos, o sea, la mayoría tienen ese origen químico, pero tienen un grupo químico funcional adherido diferente y eso hace que pertenezcan a familias diferentes, ¿sí? La absorción oral es rápida y buena para la mayor parte de sus compuestos y su concentración máxima en sangre la obtenemos entre 1 a 2 horas aproximadamente. Se distribuyen de forma muy amplia y este es el punto importante que estábamos discutiendo, fíjense. Las de primera generación tienen altísimo ingreso al sistema nervioso central. Por lo tanto, todos los de primera generación se caracterizan por inducir sueño, ¿sí? Entonces sí, tiene buen efecto antihistamínico, pero le va a producir somnolencia al paciente, ¿sí? Los de segunda generación, la mayoría de los autores dicen, segunda generación no produce sueño, ¿sí? ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Se acuerdan al principio que hemos visto esa similitud estructural con el receptor muscarínico? Esa es la razón de este efecto sedativo que lo vamos a ver a continuación. Entonces, los de primera generación pasan ampliamente la barrera hematoencefálica y por eso producen sueño, ¿sí? Los de segunda generación van a encontrar en varios autores que nos dicen segunda generación no pasa la barrera hematoencefálica y por eso no produce sueño, ¿sí? Simple detalle de diferencia. Pero van a encontrar autores que les dicen, por ejemplo, o ustedes si miran la posología de la cetiricina, van a ver que la cetiricina es de segunda generación, pero sí produce sueño. O tiene como efectos adversos descrito somnolencia. Cierto, la mayoría de los pacientes que se duermen con clorfeniramina, les cambiamos a cetiricina y ya no les da sueño. La mayoría. Pero hay pacientitos que se toman una cetiricina y están durmiendo. Entonces, si somos un poquito más minuciosos con la revisión,
vamos a encontrar que los de segunda generación no es que no atraviesan en absoluto la barrera hematoencefálica, sí la atraviesan, pero su capacidad de pasar la barrera es mínima, tanto que algunos autores dicen no pasa, pero es una afirmación incorrecta, porque sí pueden pasar, ¿sí? Pero si usamos en dosis correctas, la cantidad que pasa es tan pequeñita que no llega a producir sueño, ¿sí? Pero yo siempre les digo, no se olviden, ¿para qué le están dando el antihistamínico a su paciente? Para alergia, para prurito, para picazón, qué sé yo. Por ejemplo, van a ver que algunos de estos se dan cada 4, cada 6 horas, pero otros se dan cada 8, otros se dan cada 2. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le he dicho a mi paciente que tiene que tomar cada 6 horas. Toma, disminuye un poquito el prurito, ¿sí? Ya mejora la molestia, va pasando y van a ver que estos compiten por el receptor con la histamina. Entonces, si sigue habiendo histamina, la molestia va a volver. Pues, entonces pasa 1, 2 horas y otra vez le está aplicando al paciente. ¿Qué hace? ¿Va a esperar 6 horas para tomar? No, agarra y se vuelve a tomar y se vuelve a tomar. Entonces, cuando el paciente se sobredosifica, desaparece esa diferencia del ingreso a nivel del sistema nervioso central y mientras más dosis, más entra al sistema nervioso central. Y aunque sea de segunda generación, igualito se mete al cerebro y produce el efecto sedativo, ¿sí? Entonces, muy importante para mantener esa diferencia, la dosis, ¿sí? Evidentemente, como les había dicho en los primeros temas, hace poco tiempo ha salido la levocetiricina, que es una molécula mejorada de la cetiricina que tiene solamente la forma levorotatoria. Y por ejemplo, en pacientitos que con cetiricina se duermen, les damos levocetiricina y ya no se duermen. Entonces la levocetiricina sí cumple esto de no pasar la barrera hematoencefálica y no producir somnolencia, ¿sí? Bien, si hablamos del metabolismo es a nivel hepático, o sea, la mayoría de los antihistamínicos se metabolizan por el hígado. Por eso es que van a decir que, como digo, van a ver que siempre decimos los antihistamínicos son hepatotóxicos. Por lo tanto, no se debe mezclar antihistamínicos con alcohol, ¿sí? No se debe mezclar antihistamínicos con paracetamol. Y fíjense en el antigripal, paracetamol, clorfeniramina y pseudoefedrina, ¿sí? Cierto, las dosis en las que están en la mezcla son las dosis más bajitas. El riesgo es pequeño, siempre y cuando el paciente no se sobredosifique. Porque hemos dicho, con el antihistamínico tiende a sobredosificarse. Con el antigripal tiende a sobredosificarse, porque dice, antigripalcito nomás es. Y quiere tomarse cada 2 horas cuando tiene que tomar cada 8. ¿Sí? Entonces, muy importante esos factores. Usados correctamente son muy seguros, pero usados incorrectamente son muy peligrosos. ¿Sí? Bien, utilizan la CYP3A4 principalmente para su metabolismo y fíjense, como ya hemos mencionado, la duración puede ser de 4, 6 horas, los últimos 12, 24 horas inclusive. Entonces, si son de los últimos, le voy a decir una sola vez al día y ya está, pero el paciente se va a querer tomar cada 8 horas, cada 6 horas, cada 2 horas. ¿Sí? Bien, vamos a quedar ahí. Entonces, les voy a volver a subir su tareita para que la revisen, pero ya les he mostrado de qué es, ¿no?